La joya azul. Capítulo 7. Cuarta parte. La expedición comenzó la marcha. Arian montaba a Kyoune con cierta dificultad. Mientras los Urkous, el enano y Vannus viajaban en el carromato, el resto salvo Sabu montaban a caballo. Todos llevaban ropas ligeras, el calor en Domemba era importante. Vannus azuzó a los caballos que tiraban del carromato y el grupo se puso en marcha, seguidos de Sabu que cerraba el grupo con su porte aterrador. Avanzaron por la árida Domemba del sur. Arian contempló que esta zona del reino estaba menos habitada que el norte, aunque había algún pequeño poblado que otro diseminado entre algunos pequeños bosques que surgían poco a poco. Poco antes del anochecer decidieron acampar al lado del camino. Como era típico en Domemba, usaron un toldo que tenía el carromato para montar una especie de tienda de campaña. Encendieron una pequeña fogata alrededor de la cual tomaron asiento. Aunque era un día de verano en aquellos desérticos parajes, hacía fresco por las noches y un poco de calor se agradecía. Los mercenarios colocaron un pequeño caldero encima de las llamas de la fogata, y lo llenaron de agua, y cuando ésta empezó a hervir añadieron un poco de algo parecido de harina de color verde. «Puag, Gramina, no, por favor». Gosburg se quejó asqueado al ver cómo se preparaban la comida. El resto de mercenarios sonrieron ante las quejas del Dengue, ya que no era la primera vez que protestaba sobre la cena. «Gramina», exclamó Arian extrañada. «Es una mezcla de cereales, un poco de miel, trozo de higos secos, todo molido y deshidratado, se le añade agua y se forma algo parecido a una papilla», explicó Kush. «Eso es lo que coméis». Arian pensaba que aquello no podía alimentar a unos guerreros tan fuertes durante todo un día. «Un asco, eso es lo que es, con lo rico que es un pato asado». Gosburg volvió a quejarse mirando con desprecio al caldero. «Tienes una puntería sobrenatural, podías cazar agro en vez de estar fumando todo el día». El enano protestó sobre las quejas del Dengue mientras observaba con desdén el cuenco de Gramina. Al enano tampoco le entusiasmaba. Arras era quien estaba cocinando, vigilando el caldero para que la Gramina no se pegara, y servía un cuenco a rebosar a cada uno. Gramina es la comida de campaña de los Urkous. Con un puñado de esta harina y un poco de agua se alimenta a 2 Urkous para todo un día. Es tan buena que el Imperio Negro lo incorporó como la comida de todas sus legiones. Tiene todo lo que el cuerpo necesita, su sabor no es desagradable, incluso diría que es algo insípido. Pero para opinar mejor probarla por uno mismo. Sirvió un cuenco a Arian. «Toma». Arian observó el cuenco con cierta suspicacia. Tenía una apariencia gelatinosa. Un olor insípido, era una papilla algo rara. El resto del grupo miraba a la joven con expectación. Kush le ofreció una cuchara, cogió un poco de la Gramina, lo volvió a mirar con desconfianza, pero al fin probó la comida. Quemaba, tanto que tuvo que escupir el contenido ante las risas de los mercenarios. «Cuidado, quema un poco», dijo Agnoruk entre risas. Gosburg le ofreció un poco de vino en una botella. Arian bebió un poco. Una vez se recuperó de la quemadura y se aseguró que la Gramina estaba fría. Probó al final un poco del contenido del cuento y emitió su veredicto. «No está mal, aunque creo que con algo de condimento mejoraría bastante su sabor». La cena transcurrió en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. La que cenó con avidez fue la Kendall, y parecía gustarle tanto la Gramina como a los que tenían sangre orca. Luego cada uno se acurrucó en su manta, salvo Agnoruk, que pidió ser el primero en hacer el turno de guardia. Se quedó solo, como siempre, viendo las estrellas a la luz de la luna azul que reinaba esa noche. Se despertaron al alba, un desayuno rápido que consistió en algo de fruta y unas galletas. Al mediodía vieron un gran monolito de piedra azul con el escudo de Domemba, un gran diamante dentro de un hexágono. Era la señal de que estaban en la frontera sur que limitaba con Ulvianor. Una guarnición de Domemba custodiaba el paso, pero estaban demasiado ocupada en sus propios asuntos que en unos extranjeros que pretendían abandonar el reino, ni les preguntaron, estaban demasiado lejos de sus casas. Sin embargo, el paisaje comenzó a ser mucho más fértil. El camino continuaba a la vera del río Blanco, tenían el suministro de agua seguro y el clima durante el viaje sería más agradable. Cada cierto tiempo aparecían pequeñas aldeas cuyos habitantes dependían del río para su total subsistencia. Los árboles en la orilla eran abundantes y el grupo solía descansar bajo su sombra para comer y descansar un poco. Eran un lugar muy hermoso, pero las aldeas eran pequeñas y muy desperdigadas, a pesar de ser una tierra bastante fértil y rica, pero llena de muchas ruinas, incluso con restos humanos desperdigados. Arian no quería hablar de lo que observaba, pero su curiosidad tenía que ser saciada.
¿Qué ha pasado aquí? Preguntó Aryan directa al mago. Kush cabalgaba al lado suyo, no sabía qué contestar. Arra se acercó, ya que estaba al final del grupo y se colocó en paralelo a los dos. Las guerras del hierro. Hace ya mucho tiempo los enanos invadieron unas minas al este de Domemba, fueron derrotados por el abuelo del actual rey, esa fue la primera guerra del hierro. Hace 30 años volvieron a hacer lo mismo en el norte, pero esta vez el conflicto fue a gran escala. En apoyo de Domemba se aliaron muchos reinos de la dorsal del dragón salvo uno que los traicionó, Ulvianor. Habían llegado a un pacto los enanos y la joya del sur para repartirse toda la dorsal, los enanos el interior de la tierra y el gran Ulvianor la superficie. Esa fue Segunda Guerra del Hierro y otra vez que la Compañía del Fénix Azul se puso bajo el servicio de la corona de Domemba. Por eso el rey busca hierro tan al norte. Interrumpió Aryan. Si es curioso, se llaman guerras del hierro, pero Domemba es rica en minerales pero no en hierro. Fue una guerra cruenta y larga, los enanos no avanzaron mucho, la Compañía del Fénix Azul al mando de Debuk y Gosburg en las minas logró grandes triunfos para Domemba. Pero en la superficie las cosas fueron distintas, Ulvianor era superior con una gran diferencia, los mercenarios en espacios amplios no podían contra la superioridad numérica de los soldados de la Joya del Sur y la coalición sufrió derrota tras derrota. Ulvianor llegó hasta donde quiso. Y se paró aquí, en el paso sur, al lado del bosque de Fambir. Como los enanos fueron derrotados, el suministro del hierro a Ulvianor se paralizó, pero a su vez Ulvianor había vencido a la Liga de la Dorsal del Dragón. Se firmó un tratado de paz, donde Ulvianor consolidó todos los territorios conquistados al sur, los enanos ganaron algunas minas de Domemba pero poco importantes y fue para ellos una derrota. Los nuevos dominios de Ulvianor se denominaron Nuevo Ulvianor. Aryan observó al fondo se levantaban las montañas aladas al oeste y el bosque de Fambir al este, dividiéndolos transcurría el río Blanco en medio de una estrecha llanura, llamada el Paso del Sur. Entonces ahora esta zona está en paz. Arras miró el horizonte con cierta ironía. Ulvianor ha ganado terreno en el norte pero como ves no le hace mucho caso, tiene alguna guarnición pero poco más, aún así ha probado el sabor de la victoria. Domemba está al lado, es un reino pequeño y apetecible, rico en minas llenas de piedras preciosas, es cuestión de tiempo que intente su conquista. ¿Por eso el rey quiere el suministro de hierro? Sí, tarde o temprano habrá guerra y la Liga de Reinos de la Dorsal del Dragón defenderá a Domemba contra Ulvianor y esta vez Ulvianor no se detendrá hasta conquistarlos a todos. Triste es el destino que espera a este hermoso lugar. Aryan se lamentó, la guerra solo había traído miseria a este hermoso lugar. Agnoruk, que había estado escuchando la conversación, se acercó hasta Aryan, que tenía una expresión de tristeza, y quiso consolarla. Aryan, no te preocupes por lo que puede suceder, es una pérdida de tiempo, debes centrarte en lo que está ocurriendo en este preciso instante. La joven se quedó en silencio, las palabras de Agnoruk eran sabias, debía centrarse en salvar a su hermano ahora mismo, lo que sucediera a la dorsal del dragón era algo secundario. Decidieron acampar en las ruinas de un antiguo fuerte. A la mañana siguiente entrarían en los dominios del gran reino de Ulvianor propiamente dicho. El paso sur se le denominaba a una pequeña llanura que separaba las cadenas de las montañas aladas con el bosque de Fambir, era la frontera natural de Ulvianor. El grupo avanzaba lentamente a lo largo del río que atravesaba la mitad de la llanura. Aryan tenía ciertas reservas, Arras y su grupo habían trabajado para el rey de Domemba, que no era un reino aliado de Ulvianor, así que podían tener problemas para entrar en Ulvianor, pero los mercenarios se mostraban muy tranquilos. Al llegar al paso la llanura se estrechaba solamente quedando 200 metros de ancho. Llegaron al paso sur, una muralla de poca altura, apenas de 2 metros, ocupaba todo lo ancho del paso con un pequeño portalón abierto donde transcurría el camino sur. La muralla le recordaba al paso de Loor pero vagamente. Se encontraron con una pequeña guarnición de soldados que, como los de Domemba, estaban demasiado ocupados odiando su destino. Ulvianor no había cerrado fronteras, solamente estaban destinados para indicar que el gran reino del sur empezaba allí. Hicieron noche lo más alejados posible de la guarnición, no se fiaban de los soldados, corrían rumores de que algunos buscan por la noche unos ingresos extras a sus exiguas pagas y el contrabando en esta zona era casi inexistente.